¿Llegaste a ver la transmisión en directo de la llegada del hombre a la luna? Sí. ¿Cuándo se estima que se vuelva a la luna o a Marte? No se sabe, pero pronto. Siempre les recuerdo lo siguiente. Ya se volvió. El otro día una diputada o senadora estadounidense decía, claro, pues yo no creo que hayamos ido a la luna. ¿Por qué no se volvió? Le decía, no, sí se volvió. ¿Cuándo? Pues meses después, se fue 7 veces. Una falló. Fue el Apolo 13, dio como resultado una película bastante pasable. Pero hubo Apolo 12, 14, 15, 16, 17. Hubo 6 o 7 misiones a la Luna. ¿Cómo que no se volvió? Lo que pasa es que después ya no había que volver, había suficiente material para estudiar la Luna y había otras cosas en las que quería la NASA gastar su presupuesto. Yo lo vi con mi abuela, lo vi con mi abuelita. Y ella, mientras llegaba el momento de la transmisión, de la bajada de Armstrong, ¿y dónde estaba la cámara? Estaba atada a una de las patas, esto lo sabes como lo busques, porque ahí dice, ¿dónde estaba el camarógrafo? Y el de Kubrick. No, en lo que esperábamos que Armstrong bajara a la luna, mi abuela nos contaba de cuando ella muy pequeñita vio llegar el primer automóvil a México, con sus humos y sus ruidos y sus cosas horribles que aterrorizaban a las damiselas de fines del siglo XIX en la Ciudad de México.